SCP-027. Clasificación del objeto. Euclid. El huésped de SCP-027, actualmente 027-02, debe estar encerrado en una celda de contención de 5 metros por 5 metros, con un suelo de rejilla elevado y conectado a un potente sistema de aspirado. Todas las criaturas extraídas de la celda de contención del sujeto deben ser incineradas, excepto una pequeña cantidad que debe ser separada para su análisis y necropsia. La celda debe ser limpiada e inspeccionada en busca de daños estructurales diariamente. El sujeto 027-02 debe ser vigilado por al menos 2 miembros del personal en todo momento. Si aparece cualquier comportamiento inusual o signos vitales por parte del sujeto, así como la aparición de especies inusuales en la vecindad del sujeto, se deberá informar inmediatamente a un miembro del personal de nivel 4. El personal de seguridad asignado a SCP-027 debe ser inoculado contra todos los patógenos de transmisión aérea y origen animal conocidos, y deben armarse con pistolas de dardos tranquilizantes, con órdenes de reducir al sujeto si se da el caso. Hasta que SCP-027 sea mejor comprendido, ningún personal de nivel 4 o mayor debe acercarse a menos de 200 metros del sujeto. SCP-027 parece ser un fenómeno de origen desconocido y asociado a un sujeto humano en este momento. Como huésped de SCP-027, el sujeto 027-02 está constantemente rodeado de enjambres de alimañas que son atraídas a su posición. El sujeto no parece ser capaz de establecer control sobre esas criaturas en ninguna medida, y de hecho es propenso a sufrir ataques de especímenes salvajes. Estas criaturas también atacan al personal que se acerca demasiado. Allá donde vaya el sujeto, un enjambre inicial de insectos voladores como moscas y mosquitos comenzará a formar una nube a su alrededor, normalmente al cabo de 2 o 3 minutos. Poco después, animales que se arrastran, como piojos, cucarachas, gusanos, arañas, ratones y ratas, comenzarán a aparecer. Cuanto más tiempo permanezca el sujeto en un lugar, mayor número de alimañas se congregarán allí. Cuando el sujeto deje el lugar, algunas de esas criaturas lo seguirán, pero la mayoría se dispersarán. Se sabe que SCP-027 cambió de huésped en una ocasión, tras la muerte del primer huésped conocido, el sujeto 027-01. Ya que SCP-027 podría probablemente repetir este comportamiento tras la muerte del sujeto 027-02, todo el personal de alta importancia debe mantenerse alejado del huésped actual hasta que se comprenda mejor la naturaleza de SCP-027. Probablemente SCP-027 haya sido transferido entre personas un número indeterminado de veces antes de su contención. Se ha comenzado una investigación sobre posibles huéspedes anteriores. No se sabe aún cómo SCP-027 elige o atrae a los animales, o incluso qué es exactamente SCP-027. El huésped previo nunca declaró tener ningún tipo de comunicación con una entidad consciente aparte. El análisis del huésped actual ha sido no concluyente de momento.